Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia. Hoy les voy a hablar acerca de cómo se ha vivido este año 2022 en Ecuador y también en Europa y Estados Unidos. En Ecuador hemos vivido el drama de la violencia. Recordemos lo que fueron las masacres carcelarias y desde ese momento hasta el día de hoy los asesinatos que siguen sin que exista un límite ni ninguna forma de detenerlos, inclusive ni con estados de emergencia, movilización del ejército, de la policía, toques de queda. Inclusive el presidente yendo a Guayaquil o a Esmeraldas no ha conseguido absolutamente nada. ¿Por qué esta violencia imparable en Ecuador nos afecta todos los días? Porque ha producido una gran ola migratoria. Mucha gente de Ecuador sale del país porque ya el país se ha convertido en un país inseguro. Se van a Estados Unidos y hemos generado una ola migratoria a Estados Unidos. Nunca falta un ecuatoriano que caiga entre todos aquellos ecuatorianos que migran ilegalmente, tanto por el tapón del Darién, por el Pacífico o por el Caribe, hacia los Estados Unidos, y terminan muchos de ellos muertos, otros desaparecidos. No falta ecuatoriano. Estos ecuatorianos que han abandonado el país se han enfrentado a las más críticas situaciones, porque ahora es parte del negocio de los lavadores de dinero, del narcotráfico, el ofrecerte dinero para migrar a los Estados Unidos, más la promesa de que algún collatero, que normalmente al mismo tiempo es un traficante de drogas, te ayude a cruzar la frontera. Y por supuesto, esto de que al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, la gente se hace rica de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, pues se ha convertido en una obsesión. Ser rico inmediatamente es una obsesión. Por supuesto, esto se debe a que con la pandemia quebraron muchos negocios, se perdieron muchos trabajos y los títulos universitarios, los años de estudio, todo parecía y parece aún algo inútil, un desperdicio de tiempo. Además, el vecino del barrio se convierte en ladrón, el otro es un sicario. Esto realmente ha conmovido, nos ha trastornado. Salimos a la calle pensando en que el salir de la puerta de la casa después de 2 años de encierro y de distanciamiento social por la cuarentena y por toda esta pandemia nos ha convertido en individuos que tememos la calle. En las escuelas y colegios de la costa ecuatoriana inclusive existe el temor de mandar a los hijos al colegio, porque a la puerta del colegio los matan, los asaltan, debido a que muchos de los muchachos que están estudiando en el colegio también están implicados en las bandas de narcotráfico, de sicariato. Muchos
de los adolescentes se han convertido en asesinos y han matado gente, y a su vez son asesinados. Las cárceles en Ecuador se convirtieron en un centro de reclutamiento. Cada día oímos las noticias y sabemos que esas cárceles tienen que albergar más y más delincuentes y no tienen ya la capacidad. Cada delincuente le cuesta al Estado ecuatoriano más que un becario, que un estudiante que estudia en la universidad. Hay que alimentarlo, hay que darle medicina, hay que tenerlo encerrado, hay que ponerle vigilancia, hay que evitar la violencia carcelaria, y todo esto pesa en la economía nacional. Al mismo tiempo, en las cárceles, los carteles se han tomado las cárceles. Y claro, hay una guerra de carteles. Y esa guerra de carteles es porque es una guerra que viene desde México, donde el cartel de Sinaloa se enfrenta al cartel de Jalisco, y acá el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa tienen sus filiales, sus aliados, que están, por ejemplo, los tiguerones con los de Jalisco, los choneros están con los de Sinaloa, y se matan. Así como se matan en México, se matan acá. Por otro lado, el negocio de las armas se volvió extremadamente rentable. Se canjea drogas por armas. Este negocio de las armas y las drogas ya es un negocio que viene de tiempo atrás. Cuando perdió el financiamiento a la guerrilla colombiana, la mafia rusa le ofreció y le nutrió de armas y municiones, canjeando armas y municiones por drogas. Pero al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos, para combatir al gobierno sandinista, compraba droga a Pablo Escobar, la llevaba a California, vendía esa droga, y con ese dinero compraba armas y municiones, alimentos, uniformes, botas y todo lo que necesitaban los contras. Y ellos fueron los que crearon este sistema de financiamiento de grupos irregulares. Bien, como les contaba, entonces hemos analizado ya en el segmento anterior cómo nosotros nos convertimos en un país violento. Ahora, ¿cuál es el verdadero origen del problema? El verdadero origen del problema es el precio de la cocaína y la demanda de cocaína. Después de la pandemia, Europa y Estados Unidos comenzó a obsesionarse con la cocaína. Recordemos que la cocaína en Estados Unidos ha sido usada desde la última parte del siglo XIX, el siglo XX y ahora la primera parte del siglo XXI. Es decir, estamos hablando de que el uso de cocaína llega a tener casi 200 años. Empezó con Coca-Cola, que Coca-Cola era una bebida refrescante que apareció en los años 60 de 1800, del siglo XIX, y que combinaba la coca traída de Bolivia, que producía cocaína, y la cola, que es sacada de una semilla de África. Esto dio origen a una bebida refrescante que se popularizó en Estados Unidos, y desde ese momento la Coca-Cola y el nombre Coca se hizo familiar para los norteamericanos y se hizo familiar para el resto del planeta Tierra. Durante las guerras, los Estados Unidos utilizó la cocaína como estimulante para crear supersoldados,
los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra de Vietnam, utilizaban cocaína, anfetaminas, mientras los alemanes usaban anfetaminas, los norteamericanos usaban básicamente cocaína y opioides, porque recordemos que los norteamericanos inventaron la cocaína, inventaron la morfina, y de la morfina pues inventaron, y anteriormente, pues antes de que se utilice la morfina como anestésico, ya los ingleses inventaron el opio. Y recordemos que el opio se saca de una planta que es propia de América, de Ecuador específicamente, llamada la dormidera, que fue llevada por los ingleses a la India y en lo que es ahora India, Pakistán, Afganistán, que eran colonias británicas, donde se cultivaba para proveer a China, y que mediante las guerras de 1828 y 1852, las denominadas guerras del opio, se obligó a China a ser el mayor consumidor mundial de opio del mundo. Este opio después se terminó siendo utilizado por todo lo que era la gente de Europa a comienzos del siglo XX, cuando los impresionistas, los pintores impresionistas, y a finales del siglo XIX, los artistas en Francia la popularizaron. Lo mismo, en cambio, la cocaína, pues en la Segunda Guerra Mundial los soldados llevaban en un bolsillo la cocaína junto con la marihuana en el famoso Lucky Strike, que tenía cigarrillos de marihuana mezclados con cigarrillos comunes, y en el otro lado pues tenían la barra de chocolate, ¿no? La marihuana y el tabaco actuaban como tranquilizantes, y la cocaína y el chocolate actuaban como energizantes y estimulantes. Bueno, todavía no conocíamos todo lo que era la patología que podía generar las drogas, porque las drogas se convierten en algo ilegal desde el gobierno de Reagan, y específicamente desde el gobierno de Nixon. Como les contaba a ustedes, que el gobierno de Nixon le declara la guerra a las drogas, específicamente a las drogas que utilizaban o que comercializaba la mafia negra de Harlem, porque la mafia negra de Harlem le quitó gran parte del poder a las 5 familias de Nueva York que controlaban básicamente el negocio de el alcohol, el juego, y solamente después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a introducir el negocio de las drogas. No querían meterse en las drogas, Lucky Luciano no quería, pero los negros de Harlem, la mafia negra, logró. Hoy, como todos sabemos, la lucha de las drogas en Estados Unidos le ha permitido al gobierno norteamericano hacer de las cárceles el gran negocio de empresas privadas, y en esas cárceles la mayor parte de presos son negros, que son microtraficantes de droga. Vale señalar también que los negros de Estados Unidos inventaron el crack, esta droga de cocaína cristalizada, que la popularizaron, y prácticamente fue el gran negocio de ellos, específicamente de los negros norteamericanos. En cambio, la cocaína ha pasado a ser el gran negocio de los latinoamericanos, y este es el gran problema de la guerra al narcotráfico. Estados Unidos está siendo invadido por latinoamericanos y está siendo invadido por mexicanos, y los mexicanos se convirtieron, junto con los colombianos, en los mayores productores y traficantes de cocaína, específicamente de cocaína. Más tarde, ahora son de anfetamina también, y están entrando con otras drogas, pero la cocaína es su fuerte. La cocaína le llevó a Pablo Escobar a ser el más poderoso narcotraficante del mundo, luego al Chapo Guzmán, y actualmente
la frontera sur de los Estados Unidos es un sitio de guerra en la cual los migrantes y los traficantes de droga, los dos de manera conjunta, tratan de penetrar y de perforar las fronteras de los Estados Unidos, lo cual le pone a Estados Unidos muy susceptible, porque ya en el año, recordemos lo que pasó en el año cuando los talibanes destruyen las Torres Gemelas, ¿no? Lo que fue el ataque a las Torres Gemelas. Eso demostró que Estados Unidos era penetrable, era susceptible, podían atacarlo. Hoy tenemos el problema de que los narcotraficantes ya no son solamente narcotraficantes, también son traficantes de armas, y los narcotraficantes, especialmente los narcotraficantes mexicanos, que de paso tienen familia en los territorios del sur de los Estados Unidos, que fueron arrebatados después de la guerra de secesión a México, tienen armas que son no solamente norteamericanas, son armas ya de todo el mundo que ellos pueden comprar y pueden penetrar la frontera. Además tienen mini submarinos, tienen avionetas, tienen drones, y esto ha convertido a la guerra del narcotráfico en una guerra por la defensa de los Estados Unidos. Ya no es solamente por el no consumo, sino la guerra es por la defensa de los Estados Unidos. Y entonces nosotros, los ecuatorianos, estamos involucrados en esa guerra. Y estamos involucrados porque las facilidades que tiene Ecuador para convertirse en gran exportador de productos naturales, de productos derivados de la costa, como por ejemplo el banano, el camarón, el cacao, o de productos andinos como la coca, que es el producto andino más importante que se exporta en este momento, porque es un producto que se produce básicamente en las estribaciones de la cordillera y ahora también en la Amazonía, pero básicamente es un producto de las estribaciones de las cordilleras de los Andes. Y este producto se ha convertido en el principal producto de exportación de los Andes, junto con las flores, con el brócoli. Y Ecuador, además, con las facilidades que tiene de tener dos corrientes marinas, la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, ya sabemos que las corrientes marinas desde toda la historia han sido prácticamente las autopistas que permitieron a los españoles llegar a América, con la corriente del Golfo, por ejemplo, y regresar de América. Y aquí en Sudamérica, la corriente del Niño y la corriente de Humboldt son las que le han permitido a los indígenas desde tiempos prehistóricos irse hasta Asia, hasta Oceanía. Entonces, estas facilidades que tiene además la costa ecuatoriana, que tiene muchísimas playas, 1200 kilómetros de playas, y los grandes marineros que han sido siempre los indígenas y nativos del Ecuador, ya desde antes de la colonia, hacen que el Ecuador sea pues un lugar muy fácil, muy proclive a ser el mejor exportador de cocaína del mundo. Cocaína que no la producimos nosotros, se la produce básicamente Perú, la produce básicamente Colombia, mayores productores de cocaína del mundo, pero nosotros nos hemos convertido en este año 2022 precisamente en uno de los más grandes exportadores de cocaína del mundo. Imagínense ustedes que hasta este mes estamos hablando de 200 toneladas de droga capturadas, fuera de la cantidad de armas, de la cantidad de mansiones, de cantidad de vehículos, de la cantidad de motos, de celulares, de dinero en efectivo que se les ha capturado a estos narcotraficantes. Aparte de eso, el Ecuador
ha capturado 200 toneladas. Calcule usted que un kilo de droga cuesta $40.000 en Europa, 160.000 en Australia, $10.000 en Estados Unidos, y que una tonelada está valiendo 10 millones en Estados Unidos, 40 millones en Europa, 160 millones en Australia. Multiplique por 200, multiplique 40 millones de dólares o 10 millones de dólares por 200, y usted ya puede estar hablando de que estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que tiene en este momento la policía antinarcóticos embodegada y no saben ni cómo quemarla. Y todos nosotros sabemos, y lo sabe el embajador norteamericano, la cocaína, esta gran cantidad de cocaína, esta gran cantidad de dinero que está circulando de manera ilegal en Ecuador, porque ellos tienen que lavar el dinero. Lo venden en Estados Unidos, lo venden en Europa, lo venden en Australia, y tienen que traer ese dinero acá. ¿Y cómo lo traen? Lo traen convertido en armas, lo traen convertido en créditos, lo traen convertido en préstamos, los gota a gota, los traen convertido en todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, claro, hay narcoeconomías como la narcoeconomía del Perú. El Perú no es verdad lo que todo el mundo dice, que la economía peruana es inmune a toda esta crisis económica y sanitaria que vive América Latina. La economía peruana se sustenta fundamentalmente en que es una narcoeconomía y una economía de informales. Es una narcoeconomía especial, diferente a la de Colombia y la de Ecuador, porque en Perú los productores de cocaína son familias que cogen, producen cocaína, siembran la coca y van y venden. Le venden al mejor postor. Allá no existe un cartel como acá que quiera tomarse y obligar a la gente a vender toda la cocaína a ese cartel. Lo mismo que pasa en Colombia, lo mismo que pasa en Ecuador o en México. En cambio, en Perú no, es una economía familiar y el dinero va directamente a la familia. Lo mismo pasa con la minería ilegal en Perú. La minería ilegal en Perú no es como la minería ilegal en Ecuador o en Colombia. Acá los mineros ilegales de Ecuador y de Colombia tienen que vender el oro a los carteles de la droga, a los carteles de la esmeralda, a los carteles del oro, que también son carteles de la droga. En cambio, en Perú, los mineros ilegales sacan su oro y lo venden al mejor postor, a quien se le ofrezca, quien me paga más. Esto es el fundamento de la economía del Perú. No es que el Perú tiene una gran reserva económica en el Banco Central, que no sé qué, esas son mentiras de los economistas. Acuérdense ustedes que el gran problema que tenemos en América Latina es que los abogados en América Latina practican la religión de la mentira con palabras, y los economistas en América Latina practican la religión de la mentira con números, y los periodistas en América Latina practican la religión de la mentira con letras y fotografías, videos. En Ecuador y en América Latina se practica desde hace 500 años en que llegó la religión católica la mentira, el culto a la mentira. Y esto es uno de los motivos fundamentales de las crisis políticas que se vive en América Latina. Los políticos en Ecuador y en América Latina son esencialmente mentirosos compulsivos que llegan y utilizan un partido político y se convierten en dioses con pies de barro a los que hay que rendirles culto y pleitesía, y se vuelven ricos de la noche a la mañana, que salen de la nada, que antes eran parte
de todo el deterioro social del país, y de la noche a la mañana emergen y se convierten en pavos reales. Este es el drama que vivimos en este año 2023 respecto a la crisis económica que nos ha convertido ahora en grandes exportadores de cocaína del mundo. Muchas gracias.